Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 3. Más allá del bucle infinito. Texto del capítulo. La luz temprana del sol se filtraba a través de la niebla gris del amanecer como sangre diluida. En lo profundo del bosque, en el patio de tierra detrás de una pequeña cabaña de madera, una esbelta silueta se movía con nítida precisión. Stella Segmund, que hoy cumple 6 años, estaba descalza y ya despierta. Bilis de víbora para una mirada más aguda, exhaló, curvando la columna hacia abajo en un arco fluido. Su cuerpo se dobló como seda al viento. La navaja ayuda a que los nervios resistan. Tras unos segundos, retrocedió y se inclinó hacia atrás hasta que las palmas de las manos tocaron el suelo tras los talones. Un arco tan profundo que parecía inhumano. Luego, se movió con suavidad hasta formar un puente con una sola mano, levantó una pierna en el aire, la sostuvo y rodó sin esfuerzo hasta ponerse de pie. Menta azul triturada para mantenerte despierto, fruta de boco para despertar la puerta, sus movimientos eran fluidos y eficientes, demasiado precisos para una niña de 6 años y demasiado consistentes para ser espontáneos. Y su cuerpo, excepcionalmente flexible. Levantó una pierna recta hacia atrás mientras mantenía la otra plantada, con el torso completamente inclinado hacia adelante y las manos levantadas del suelo. Su pierna levantada apuntaba hacia arriba como una espada, perfectamente vertical. La espalda, recta. Su equilibrio, tan preciso que ni siquiera se balanceaba con el viento. Zumo de fruta de cristal para espías nacidos de la noche. Ella sonrió mientras se movía y cantaba, con una sonrisa alegre que llegaba a sus ojos. Tumbada boca abajo, Stella dobló ambas piernas y extendió la mano hacia atrás, no solo para agarrarse los tobillos, sino para unir los codos tras la espalda y llevar los pies hacia la cabeza. Su pecho se elevaba del suelo como la cuerda de un arco tensada. La raíz de campana tensa el músculo, los pétalos de la belladona te robarán la vista. Flor de noche en té hirviendo, mata el aliento en la cuenta de 3, el moho rojo verde detendrá la pelea. Casi sonaba como algo que un niño tararearía camino a la escuela. Cada verso se sincronizaba con el estiramiento, como si el canto venenoso fuera parte del calentamiento. Una calibración mental y física a la vez. Mientras permanecía de pie en una postura profundamente flexionada hacia adelante, Stella pasó su brazo derecho entre sus piernas para agarrar su tobillo izquierdo, girando su columna para mirar hacia el cielo. Luego cambia de lado. Cada vez, sus dedos se cierran con precisión, la columna se enrosca como una cuerda, sin ninguna holgura en su interior. Su respiración nunca perdió el ritmo mientras continuaba cantando con alegría. La niebla del tejo se desplaza y no deja olor, las esporas de la rubeola te ocultarán bien. Cuando finalmente se levantó del suelo, su cuerpo se sentía ligero. Sereno. Fluido. Sin rigidez. Sin tensión. Ningún movimiento en vano. Ahora vino la espada. Se acercó a una de las espadas de madera apoyadas en el viejo poste. Su empuñadura estaba desgastada por la repetición, su equilibrio sutilmente descentrado, deliberadamente, cada una diferente de la otra. Entrenar con una distribución de peso imperfecta la obligó a compensar con un mejor control. Ajustó su agarre, recordando el desliz del Loop 101. Tensión en el pulgar, no en el meñique. Tus muñecas te lo agradecerán. Se paró en el centro del patio y volvió a cerrar los ojos. La canción se detuvo. Su primer golpe atravesó el silencio como el corte de una guillotina, limpio e invisible. Siguió el segundo. Luego el tercero. Sus brazos se movían en armonía con sus caderas, sus hombros se movían sutilmente para redirigir la fuerza. Respiraba con cada golpe, no ruidosamente, pero con deliberación. El viento silbaba con cada corte. 10. 15. 20. Cada movimiento era preciso. Hermoso. Letal en su contención. 25. 30. A los 31 años, el borde del columpio cayó medio grado demasiado bajo. Se detuvo a mitad de camino, frunciendo levemente el ceño. Mala suerte después de los 30, ¿eh? Murmuró. Bajó la espada de madera y se llevó la mano libre al abdomen, comprobando su postura.
luego a las costillas, a la columna. Repasó el movimiento mentalmente, calculando qué parte de su postura se había desviado. No tardó mucho. Conocía y veía su cuerpo casi como una máquina. Entonces Estelle reanudó su cántico mientras devolvía la espada al estante. Moho plateado debajo del suelo, duerme en sangre, pero ataca en la guerra, la vida espectral florece donde cae el silencio. Después, la colada. Luego, barrió. Limpió la casa en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el ritmo de sus pasos y el ocasional ruido de los cuencos metálicos de la cocina. Cada movimiento rebosaba de propósito. La columna recta, el centro del cuerpo activado y el maná pulsando suavemente a través de sus extremidades. En 10 minutos, el lugar estaba impecable. Y ella seguía cantando. Ladrido de bruja para mano firme, Moombine hace que los sentidos se eleven. Hongos azules para avivar la llama, el rocío de las estrellas atenuará el smog, savia de espino rojo para la batalla. En la zona de baño, se echó otro cubo de agua encima, enjuagándose la espuma. El pelo le caía sobre los hombros. Moler la raíz de abedul curará la quemadura, tefrosvine para el regreso de las tripas. Sus dedos se detuvieron justo encima de su costado. Allí, donde antes florecía un moretón oscuro, solo vio piel lisa. Sin dolor. Sin marca. Solo el recuerdo. Ella lo miró fijamente por un momento, mientras su zumbido disminuía. Entonces su sonrisa regresó. Suave, real y casi infantil. Silverleaf hace un desempate suave, el helecho remojado en pala ralentizará la agitación. Un último suspiro y se metió en la bañera. La bañera no era grande. Crujió levemente al deslizarse, con las rodillas dobladas y la barbilla apoyada en ellas. El agua estaba fría, muy fría. Y, además de sus propiedades estimulantes y curativas, Estelle llegó a amar profundamente los baños fríos. Uno para el gusto y otro para el aliento, uno para florecer en una muerte posterior. Uno para frenar y otro para atar, uno que nunca verán a tiempo, uno para irse y no ser dejado. La melodía resonó suavemente contra las paredes revestidas de madera. Sus dedos rozaron la superficie del agua, juguetones y lentos. Exactamente un mes. Había pasado un mes completo desde su última muerte. Había superado la prueba. 1000 bucles. 1000 muertes, cada una con su propio dolor. Algunas rápidas. Otras crueles. Algunas prolongadas más de lo que jamás hubiera querido recordar. Había vivido y muerto, gritado, arañado, suplicado y sangrado. Pero ni una sola vez en el último mes. El cuerpo de Estelle se hundió aún más en el agua, y solo sus ojos se asomaban por encima del borde. Volvió a sonreír. Ampliamente esta vez. Por ahora, se permitió sentirlo. Alegría. Tranquila y fría. Esa sensación que no quemaba, sino que se instalaba en sus huesos como el sol a través de una ventana. Sabía que no duraría. Pero ahora mismo, solo por ese momento, tenía el baño, la canción y una cicatriz que ya no estaba. El aroma a té amargo y cáscara de fruta crujiente flotaba en el aire. Estelle, sentada con las piernas cruzadas en la mesa baja de madera, masticaba con precisión silenciosa. Finas rodajas de fruta apa humeaban suavemente junto a un pequeño tazón de té verde. Energía inmediata. Suave para el estómago. Había entrenado con náuseas demasiadas veces como para no adaptarse. Una rebanada de apa, un sorbo de té. Repetición. Masticaba exactamente 10 veces antes de tragar, por costumbre. Detrás de ella, la puerta se abrió con un crujido. Veo que aún estás con vida, la voz de Rowan cortó el silencio como una espada sacada a medias de su vaina. Estelle no levantó la vista al principio. Se secó la boca con un paño, terminó de masticar y luego se giró con su sonrisa habitual. La luz del sol se reflejaba en su cabello como un alambre de oro. Y sigues respirando a pesar de ese hígado. Buenos días. Rowan se apoyó contra el marco de la puerta, su cabello era un revoltijo despeinado de color índigo. Resopló. ¿Llamaste esta mañana? Ya casi anochece. Ese maldito sol está demasiado fuerte. Sería la resaca la que hablaría. Estelle se levantó con su taza de té, removiendo el contenido antes de dar un sorbo. ¿Sabes?
Podrías intentar no beberte una botella entera de sake solo para quedarte dormida. No lo intento, lo consigo, dijo Rowan. Son como recalibraciones tácticas de mana. ¿Quieres intentarlo? Tacti, PFFT. ¿Qué te pasa, viejo? Tomó otra rebanada de apa con dedos delicados. En algún momento, te pudrirás por dentro. No pienso limpiar eso. Tienes letras venenosas en tus nanas, y yo soy el problema. Arqueó una ceja. Estabas tarareando otra vez. Algo sobre moho en el suelo y griega. ¿Qué era? Muerte nocturna. Los ojos de Estelle se iluminaron con picardía. Ah, lo pillaste. Es una estrofa nueva. Sigo trabajando en las rimas. HM. Rowan se rascó la nariz y la miró fijamente. ¿Estás de buen humor esta mañana? Ella inclinó la cabeza. Lo soy. Más de lo habitual. ¿Qué pasa? Entornó los ojos y luego sonrió con suficiencia. Espera. Es hoy, ¿verdad? Estelle parpadeó. ¿Qué es hoy? Han pasado 6 años desde que saliste arrastrándote y gritando. Dejó que el silencio se extendiera un segundo y luego se encogió de hombros. Nunca los recordamos. Nunca los celebramos, ¿verdad? Rowan gruñó, acercándose el ti. No le vi el sentido. No moriste, no debería bastar. Qué filosofía paternal tan cálida. Se levantó y se acercó a la ventana, apoyando un codo en el alféizar. Entonces, ¿es culpa lo que huelo? ¿O de verdad estás pensando en hacerme un regalo de cumpleaños? Se rió entre dientes, con voz grave. Quizás sí. Eso la hizo girarse. Sonrió, lo justo. ¿En serio? Rowan dio un largo sorbo a su té antes de asentir. ¿En serio? Ella rió, con demasiada facilidad, y dio un paso atrás, saltando, hacia la mesa. Jaja. Te estás volviendo blando con la edad. Golpeó el borde de su taza con expresión indescifrable. No te acostumbres. Ella sonrió de nuevo, brillante y cálida. Pero en su interior, nada se movía. No le importaban los regalos. Nunca le habían importado. No aquí, en esta maldita casa. Rowan se levantó de golpe, rozando el banco bajo su peso. El calor se le escapó de los ojos. Termina. En el patio. La sonrisa de Estelle se desvaneció, reemplazada por la quietud. Dejó la rebanada de apa restante con una gracia quirúrgica. Por supuesto, sensei, dijo ella. Se fue sin decir una palabra más, con pasos pesados pero controlados. El tipo de andar que hace un asesino, cuando aún está medio dormido pero es totalmente peligroso. Estelle permaneció sentada por un momento, dejando que la calma se estirara como una respiración contenida. Luego se levantó y se secó las manos. El cumpleaños había terminado. La mañana había terminado. Ahora vino el fuego. La madera golpea con la madera. Una vez. 2 veces. El tercer golpe es el verdadero. Cada golpe que me llega es medido, firme, y apunta a romperle las costillas a un niño. Ya sabes. Delicadeza paternal. Me agacho bajo la barra horizontal como si lo hubiera hecho en 100 vueltas. Porque lo he hecho. Cuadro 6. Esquivar ventana. Y siempre empieza con un corte horizontal en el tercer paso. Ja, ja. Creo que sobreviviré a esta. Me tambaleo. Retrocedo medio paso. Desvío el cuarto golpe con el filo de mi espada de madera, justo lo suficiente para que me pase silbando por la cintura. Yo. Me llamo Natsuki Subaru, un joven japonés nerd como cualquier otro. O fue, en fin. Pasé por tu típico tratamiento de camionero-kun, creo, y me enviaron a otro mundo de fantasía. Bueno, no enviado. Precisamente, reencarné en otro mundo. Aquí me llaman Estelle Segmund y soy una chica. Es bastante deprimente, pero pensarías que está bien, que sigue siendo una fantasía isekai, ¿verdad? Pues no. Me reencarné como el 8º hijo del psicópata espadachín más aterrador del país, un hombre que puede cortar caballos por error y beber veneno de forma recreativa, Rowan Segmund. No he recibido ninguna Excalibur, ninguna espada maldita, ninguna magia especial, ninguna de las habilidades engañadas prometidas que se supone que reciben los habitantes de otros mundos para hacerles la vida más fácil.
Y esta es mi rutina matutina. Buena forma, gruñe con una pequeña sonrisa, girando suavemente mientras restablece su postura. Se refiere a su forma, no a la mía. La mía no es impresionante. Allá vamos, se lanza de nuevo. Su espada de madera silba en un arco horizontal hacia mis costillas. 12 cuadros. Desplazamiento de hombros, bloqueo de cadera, postura demasiado estrecha. El clásico patrón de sobreextensión. Me agacho, giro sobre mis talones y blando mi espada, cuya punta casi roza su antebrazo extendido al pasar. Pero él la detuvo sin esfuerzo y retrocedió. Ese era el objetivo. Movimiento mínimo. Mínima energía. Sin desperdiciar fotogramas. Encuadre ajustado. Mano abajo. Esquiva con precisión. Esa es la santísima trinidad para no morir. Se lanza. Lo detengo con un movimiento de muñeca, luego giro a la izquierda y le doy un golpecito en el abdomen con mi espada de madera, o al menos esa es la idea. Rowan, por supuesto, interpreta la finta, mueve las caderas y gira su espada alrededor de la mía con un movimiento preciso. La madera golpea mi hombro, con una sacudida pero no profunda, ya que había movido mi cuerpo para amortiguar el golpe y así evitar recibirlo con toda su fuerza. Aún así, el dolor me pica. Me entrecorto la respiración. Aprieto los dientes y retrocedo en diagonal, 2 pasos a la izquierda. Él no sigue. En cambio, observa, como un artesano que revisa la grieta de una cuchilla para ver qué tan lejos corre. Te resbalaste, dice. La finta no funcionó, respondo rotundamente. El tiempo llegó tarde. Se perdieron cuadros a mitad de la ejecución. Marcos. Levanta una ceja. Mi alcance estaba desfasado. El juego de pies se retrasó. Hago una pausa. Como un swing retrasado. Ya sabes, en cuanto al ritmo. Eres raro. Respiré más despacio. Barra de resistencia. 93%. Frecuencia cardíaca. Estable. Flujo de maná. Neutro. No se necesita activar el filo de flujo para este nivel de baile. Rowan avanza. La grava cruje bajo sus botas, no fuerte, pero sí constante, predecible. 2 pasos adelante, con el pie derecho ligeramente adelantado. Su torso baja ligeramente, anunciando un impulso. Número de cuadros. 16. Ventaja de alcance. Suya. Ventana de reacción. Media. Bueno, me está provocando, ¿eh? Bueno, esgrima básica, estilo Pléyades. Regla N3. Lee la muñeca, no los ojos. Regla N65. No mires en espejo a menos que seas más rápido. No me molesto en levantar la guardia todavía. Mantengo mi espada baja y firme, con la punta apuntando hacia la tierra, no hacia él. Esgrima 101, estilo Pléyades, regla N4. Nunca esquives más de lo necesario. Eso significa perder resistencia. Él se lanza. Me desvío, apenas un movimiento, lo justo para que su ataque corte el aire. Mi contraataque no es un golpe, solo un toque en la guardia de su espada para cambiar su impulso. Se adapta rápido, más rápido que nadie. Claro que sí. Este es Rowan Segmund. Aquí viene de nuevo, más rápido esta vez. Secuencia de 3 golpes. Corte alto. Finta diagonal. Seguimiento bajo. Giro sobre mi pie trasero y me giro hacia el movimiento, dejando que su diagonal me sobrepase. Mi espada se eleva, intercepta el corte bajo y lo redirige, no con fuerza, sino con ángulo. Regla N11. Redireccionar, no bloquear. ¿Para qué chocar si puedes curvar? Rowan gruñe suavemente, complacido. Acabo de usar su fuerza contra él. Pero me costó resistencia. Mi respiración se entrecorta un poco, algo que él nota al instante. Él avanza. Sin descanso. Sin piedad. Regla N13. Restablecer la distancia después de cada intercambio. Acabo de fallar, no tuve tiempo. Ahora lo estoy pagando. Tengo que usar mucha resistencia para evadir esto. Salto hacia atrás, no muy lejos, solo lo suficiente, con la espada frente a mí en agarre inverso. Da un paso, golpea abajo, pero cambia de ángulo en el último segundo, subiendo. Bueno, lo vi venir desde lejos. Regla número 3, ¿recuerdas?
Me agacho, lo suficiente para sentir el viento pasar junto a mis oídos. Luego giro con fuerza, con la espada arqueada hacia arriba, hacia su costado expuesto. Él lo detiene. Por supuesto. Pero casi lo contrarresté con éxito. No. Rowan seguramente lo había previsto. Mantente concentrado. Retrocede un paso. Solo un momento, y dice con calma. Otra vez. Exhalo, lento y silencioso. Déjame comprobar algo. Barra de resistencia. 79%. Brazos. Estables. Frecuencia cardíaca. Media. Sigue verde. Sigue así. Míralo, no está cansado. Ni siquiera se esfuerza. Para mí, esto es acondicionamiento, no es sparring. No es combate real. Esta es su manera de decir, sobrevive más tiempo. Se produce otra ráfaga, a una velocidad cegadora. Ahora está aumentando el ritmo. Corte, giro, vuelta, por encima de la cabeza. Respondo con pasos cortos. Giros precisos. Cada movimiento calculado para conservar el aliento. Regla N4. Esquiva lo menos posible. Regla N7. La respiración es el ritmo. Golpea al exhalar. Paro el golpe con un ángulo elevado, luego me agacho para esquivar un barrido y ruedo hacia un lado, cambiando el agarre en medio del movimiento para dejar que mi espada golpee su muslo. En un solo paso, Rowan esquiva el golpe sin esfuerzo y con movimientos mínimos. Él ataca, yo respondo. Ataco. Él responde. Una y otra vez. Disciplina de juego de pies. Listo. Economía de ángulo de guardia. Listo. Control de agresividad. Doblemente listo. Aquí es donde vivo ahora. En el espacio entre respiraciones. Entre golpes. Luchar contra Rowan Segmund no se trata de ser bueno. Se trata de estar vivo. Nos separamos y respiramos, después de 10 minutos de intercambio inquieto. Y dice lo que siempre decía hasta quedar satisfecho. De nuevo. Y esto continuará durante horas. Dicen que se necesitan 10.000 horas para alcanzar la maestría. El doble para alcanzar la maestría. A los 6 años, Stelle Segmund ya había superado con creces ese primer hito. No por talento. Ni por privilegio. Sino por su muerte. Una y otra vez. 1000 ciclos fallidos grabados en sus huesos. 1000 reinicios que obligaron a Natsuki Subaru, ahora Stelle, a vivir cada aliento como si fuera el último. Cuando entrenas con la certeza absoluta de que un error significa la muerte, mejorar no es opcional. Es supervivencia. Su flujo de maná era pasivo. Sus fundamentos eran deficientes. Pero su recuerdo del futuro era absoluto. Y así fue como grabó en su alma el manejo de la espada hasta que la espada se convirtió en una segunda naturaleza. No tenía talento. No tenía talento. Pero era un experto, al fin y al cabo. Bajo la seca luz del sol, bailó con Rowan. Su pelea había pasado hacía tiempo el límite de una sesión de entrenamiento. Stelle podía ver los patrones. Podía sentir los fotogramas entre los ataques de Rowan. Incluso mientras sus pulmones ardían y sus músculos gritaban, su espada se movía con precisión. La espada de Rowan se movió con precisión y mínimo esfuerzo. Su espada de madera chocó con la de él en un breve intercambio. Stelle esquivó un amplio ataque y paró un segundo golpe en diagonal. El calor la presionaba contra la piel, mientras el sol brillaba sobre ellos. Ella ya estaba jadeando. No lo era. Y entonces lo vio. Regla N92. Vigila las muñecas de Rowan, pero sobre todo su respiración. Cuando Rowan contiene la respiración, la muerte llega. Su pecho se quedó quieto. Ni subida ni bajada. El instante se congeló. Mierda, murmuró Stelle en voz baja. Incluso su mente agotada reconoció el cambio. Postura y ahí. Rodillas ligeramente flexionadas. Un paso adelante. La empuñadura, inclinada hacia abajo, oculta tras su costado. Corte de nubes. Su obra maestra. Maldijo. Tuvo que actuar. Aunque su resistencia estaba casi agotada, sus brazos temblaban, su pulso latía con fuerza en sus oídos, se movió. El maná la atravesó activamente. Y leyó la ventana de parada correctamente, pero fue demasiado lenta. Demasiado tarde.
Su espada golpeó su hoja con precisión y fuerza, haciéndola volar de sus manos. Esta resonó contra el suelo a varios metros de distancia. Ella se tambaleó hacia atrás. Sin aliento. Con los ojos muy abiertos. Rowan apenas lo había usado en su apogeo. Se podría dudar si realmente era un corte de nubes, ya que una simple espada de madera no habría resistido todo su alcance. Pero Estelle apenas lo había contraatacado. Entonces Rowan bajó el arma y exhaló. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Eso fue todo, dijo, divertido. De verdad que lo lograste. El método del flujo. No parecía sorprendido. Se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña, con pasos tranquilos. Sin señales de fatiga. Solo un leve rastro de sudor en el cuello. Estelle permaneció inmóvil. Sus dedos se crisparon y sus piernas casi se doblaron. Pero ella no se dejó desplomar. Aunque sus piernas temblaban y su respiración se entrecortaba, se negó con todas sus fuerzas a caer hacia atrás en el acogedor abrazo de la tierra calentada por el sol. Ella había aprendido mejor. En bucles anteriores, había hecho precisamente eso, dejarse vencer por el agotamiento. Se permitió descansar como lo haría la gente normal tras sobrevivir a los ejercicios infernales de Rowan. Pero ella no era una niña normal. Y descansar como tal la había matado. La recuperación pasiva es una trampa, había escrito una vez en un diario manchado de sangre. Cuesta más reiniciar un motor muerto que enfriar uno activo. Y tenía razón. Lo había probado. Una y otra vez. Así que, en cambio, Estelle caminó. Un pie delante del otro por el suelo abrazado por el sol. Pasos lentos y deliberados en un círculo, dejando que sus extremidades se recalibraran mientras su ritmo cardíaco eliminaba el exceso de adrenalina. Su cuerpo gritaba por quietud, pero el movimiento era supervivencia. Regla N49. No luches contra mentes cansadas con cuerpos cansados. Camina hasta que la sangre deje de zumbar. Luego respira. Además, en bucles anteriores, Rowan a menudo había aprendido una lección en el momento en que pensaba que había terminado. Una vez, ella se desplomó al suelo en cuanto él le dio la espalda. Él retrocedió sin previo aviso y le dio una patada en las costillas, tan fuerte que se las rompió. En otra ocasión, declaró fríamente que bajar la guardia después del entrenamiento era prueba de que no estaba lista para vivir. La lección terminó con ella incapaz de levantar el brazo izquierdo durante una semana. A veces, no era solo una paliza. A veces, era fatal. Caminaba no solo para recuperarse, sino porque, en algún lugar de su mente, aún temía la sombra de su espada tras ella. Y tal vez ese miedo la mantenía con vida. Todo su cuerpo ardía. Su barra de resistencia había caído al rojo vivo, quizá al 30%, como mucho. Su corazón latía demasiado rápido. Su respiración no podía seguirle el ritmo. Sus brazos temblaron por la réplica de la fuerza de Cloud Cutting. Había visto el marco de parada sin mayor problema. Sabía el momento oportuno. Pero el conocimiento por sí solo no era suficiente. Su cuerpo de 6 años, incluso perfeccionado por cientos de muertes, no podía responder con la suficiente rapidez. El flujo le dio una fracción del ritmo de Rowan, por un segundo. Si hubiera sido más, sus huesos podrían haberse roto. Pero su falso padre a menudo le decía, perder la espada es una sentencia de muerte. Y Rowan ni siquiera lo intentaba. Había subido un poco el ritmo. Eso era todo. Ella era de nivel 19. Quizás cerca del 20. ¿Serval? ¿Sigue nivelado? ¿Un humano? No. A ella no. Rowan Segmund era un desastre natural con piel. Un maestro de la espada moldeado por el infierno y las batallas, que se alzaba sobre cadáveres destrozados y prodigios destrozados por igual. Estelle lo odiaba más que a nada, pero, como experta en espada, llegó a respetarlo a regañadientes. Estelle le temía, hasta el punto de adorarlo sin querer. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido. Rowan salió con algo envuelto en tela. Sus movimientos eran relajados, pero la observaba con atención. ¿Sigues de pie?, preguntó. Ella no respondió. No podía. Solo asintió una vez, lentamente. Has superado el nivel de cualquier niño prodigio normal.
Su tono era tranquilo, como si estuviera hablando del tiempo. Toma. Estelle tomó lentamente la tela. Aún le dolía el cuerpo por el entrenamiento. Su respiración era regular. Los dedos soltaron el nudo. Lo desenrollaron capa por capa, lentamente, hasta que el acero brilló como agua bajo la luz de la luna. Una katana. Ligera. Mortal. Real. Estelle parpadeó. Lo miró como si fuera un espejismo. ¿Ese es el regalo de cumpleaños?, preguntó ella, sin siquiera mirarlo. Rowan simplemente asintió, observándola en silencio mientras miraba el arma. Ella quedó completamente deslumbrada. La katana reposaba allí, oscura y brillante, con un equilibrio preciso. Ni una sola línea innecesaria alteraba su forma. La curvatura de la hoja era sutil. Eficiente. Pero lo que atrajo su atención, la congeló y la mantuvo en su lugar, fue la tsuba. Una espiral hipnótica, apretada y hacia el interior, forjada en hierro ennegrecido. Y a través de ella, cortando de un borde al otro, una única línea limpia, como si la espiral hubiera sido cortada en pedazos, congelada en ese momento de fractura. Una red tejida sobre sí misma. Una jaula. Un ciclo. Y un tajo intentando romperlo. Para el herrero, podría haber significado un golpe maestro en medio del caos. Para Rowan, probablemente nada en absoluto. Pero para Estelle, para Subaru, era demasiado perfecto. Este soy yo. El pensamiento le aterrizó en el pecho como una piedra arrojada al agua quieta. La espiral. La prisión. El corte. Corta bucles. Rompe ciclos. Atraviesa el destino y el karma mismo. Levantó la hoja con cuidado. Era ligera. Demasiado ligera para lo afilada que se sentía. Su pulgar recorrió la tsuba con reverencia. Es hermoso, susurró. Su voz era sincera. Sin quererlo. No notó el silencio hasta que levantó la vista. Rowan la estaba observando. Una leve sorpresa se reflejó en su expresión, solo por un instante. Luego asintió con satisfacción, algo inusual. Pensé que te gustaría, dijo. Una buena espada es un mejor regalo de cumpleaños que unos dulces. Ella se rió suavemente, sin pensar. Rowan se cruzó de brazos. Puedes ponerle nombre, si quieres. Entonces, casualmente, casi distraídamente, desenvainó su propia espada con un susurro de acero. Todo el cuerpo de Estelle se tensó, como un perro condicionado por Pavlov. Ella no se inmutó. Se negó. Pero estuvo cerca. El trauma de cientos de muertes surgió como bilis en su garganta. El siseo del metal. El aire cambiando. El espacio cambiando. Esa espada la había matado demasiado. Rowan no la miró mientras giraba la espada en su mano. Lo llamó Nivami. Lo dijo con un orgullo silencioso, como si nombrara a un viejo amigo. Es un término antiguo. Se supone que se refiere a una Oni que se come a otros demonios. Me pareció apropiado, Si supieras cuánto ha devorado ya, Rowan, si supieras lo consciente que es Estelle de eso. Bueno, la miró y dijo, no tienes que nombrar el tuyo ahora. Ni nunca. La mano de Estelle agarró su nueva espada con más firmeza. No, dijo ella. Ya le tengo un nombre. Bajó la mirada de nuevo. Dejó que sus dedos descansaran sobre la espiral. El corte. Mi cortador de bucles, Ensan, el nombre salió de sus labios en voz baja. Pero no suavemente. Rowan levantó una ceja. ¡Qué nombre tan astuto! De verdad que piensas demasiado. Ella sonrió. No fue una sonrisa fingida ni cortés. Sino una sonrisa real y fugaz. Y por un momento, Rowan pareció complacido. No mentía, dijo. Has superado a cualquier niño prodigio que haya visto. Tienes un don innato. Él la miró directamente a los ojos. Predicción. Análisis. Anticipación. Ves a través del movimiento como si fuera un lenguaje. Ese talento tuyo supera con creces al mío. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier golpe del entrenamiento. Ella lo odiaba. Pero el calor que floreció en su pecho la traicionó. Reconocimiento. Agradecimiento. Incluso viniendo de él, el monstruo que había jurado matar, se sentía bien. Demasiado bien. Otra sonrisa salió de ella, sin invitación.
Con este Ensan, te mataré, Rowan. Irónico, ¿verdad? Pensó. Y luego, estás listo para la siguiente etapa. Así, sin más, el calor se congeló. En el pueblo cercano hay un hombre. Oscar. Un ex soldado. Dicen que es fuerte. Rowan se giró. Su tono se endureció. Tienes 3 días, Estelle. Encuéntralo. Enfréntate a él en un duelo. Un ritmo. Y mátalo. El silencio ensordecedor se apoderó de Estelle mientras contemplaba su espada. La espiral. La jaula. El corte. Su mano lo agarró con más fuerza. El calor ya se había ido. Solo quedaba el frío. La ciudad de Armak bullía con su clamor habitual. Gente gritándose una a otra, carros traqueteando sobre los adoquines y el omnipresente hedor a sudor y humo extendiéndose por los callejones como un velo. Estelle Segmund se deslizó por allí como un fantasma con un abrigo oscuro, una lista de la compra doblada 3 veces metida en la manga y una bolsa de monedas atada firmemente debajo del cinturón. El dinero era de Rowan. Claro que sí. Se lo había entregado esa mañana, como siempre, con su habitual risita burlona. Compra algo bueno esta vez, no solo verduras y manteca. Es tu semana de cumpleaños, ¿no? Compras. Mantenimiento del hogar. Cocina. Limpieza. Se había convertido en un ritmo. Rowan ganaba el dinero. Estelle se encargaba de la casa. Una extraña y aguda parodia de la vida doméstica, revestida de hierro y sangre. Y así hizo sus rondas como siempre. Primero las verduras. Luego la carne. Luego el jabón. El pergamino. Esa especia que a Rowan le gustaba en su estofado. Una piedra de afilar, no, quizá 2, ya que ahora tiene una katana, ya no necesitaba la lista. Su cuerpo recorrió el patrón incluso cuando sus pensamientos hacía tiempo que lo habían abandonado. Pasó junto a un carro tirado por caballos que traqueteaba hacia la puerta sur. Los guardias ni siquiera estaban vigilando de cerca ese día. Podría ir, pensó distraídamente. Podría simplemente subirme a una carreta. Ahora soy fuerte. Rápida. Sé cómo sobrevivir en el bosque. Tengo el método de flujo, e incluso Ensan. Podría correr. Pero el pensamiento se desvaneció antes de terminar de formarse. Aún sentía las llagas donde lo había intentado. No solo el dolor y el horror de morir, aunque eso tenía su propio sabor, sino también las consecuencias. La ira de Rowan no era de esas que se calman con el tiempo. En esos bucles, había perseguido a cada alma que la conocía, ya sea para estafarla o para ayudarla. Todos fueron masacrados. Por su culpa. Arvin, me pregunto cómo estará, así que no correría. No podía. No porque no pudiera. Sino porque, bueno. Ella detuvo deliberadamente ese proceso de pensamiento. Fue cuando salió del puesto de hierbas junto a la fuente sucia y rota que lo vio. Alto. De hombros anchos. Una mata de pelo gris recogida en la nuca, con una cicatriz irregular y extrañamente centrada en la frente, como si hubiera intentado besar una roca. Una cicatriz lineal aterradora a un lado del cuello. Se rió con facilidad, apoyado en el marco de una taberna, hablando con una camarera con suficiente confianza para ahogar a un hombre más pequeño. A su costado colgaba una espada. No una katana, sino una robusta espada larga medieval con una peculiar guarda en forma de S. Un lado curvado hacia la hoja y el otro hacia la empuñadura como una sonrisa ganchuda. Estelle se quedó paralizada a mitad de paso, con una ramita de ajo todavía entre los dedos. Lo reconocerás por las cicatrices. Y esa espada extraña y presumida, había dicho Rowan. Oscar. Ella entrecerró los ojos. Se rió de nuevo, claramente borracho, o simplemente fingiendo sin esfuerzo. Rozó el hombro de la camarera, y ella ni se inmutó. Al parecer, le caía bien. Así que es él, Estelle se imaginó caminando. Dibujando a Ensan. Desafiándolo en la plaza. Ni siquiera lo esperaría. Una docena de aperturas en su postura. Aún más en su conciencia. Su respiración era regular. Su cuerpo estaba bien. Sin la tensión del entrenamiento de ayer. Podía hacerlo. Debería hacerlo. Y sin embargo, sus pies se alejaron. Continuó por el camino, con la compra aún en la mano. Lo haré mañana. Hoy no. Necesito recuperarme.
Sí, recuperarme. No puedo entrar en un vuelo justo después de entrenar con Rowan, ¿verdad? Mejor estar al 100%. No importa que ella ya estuviera allí. Los dedos de Estelle se apretaron alrededor de su bolsa de monedas. Se dijo a sí misma que no era vacilación. Solo precaución. Sabiduría táctica. Un buen guerrero nunca se precipita en una pelea. Rowan le había dado 3 días. 3 días fueron suficientes. Tiempo para planificar. Tiempo para respirar. Y si ella usara uno de ellos para fingir que hoy era simplemente otra visita normal al supermercado, bueno, nadie podría culparla por eso. Miró las nubes grises sobre los tejados de Armagh. La ciudad apestaba a podredumbre y cerveza, y nunca se había sentido tan aliviada al olerla. Esa noche, preparó estofado como de costumbre. Rowan no comentó nada sobre su silencio. Solo bebió un sorbo de sake y observó el crepitar del fuego. Ella siguió con los pasos. Cortar. Remover. Probar. Servir. Pero cuando miró el vapor que subía en su cuenco, solo vio la sonrisa torcida de Oscar. Solo oyó su risa despreocupada. Lo mataré mañana, susurró para sí misma. Y luego otra vez, más suave. Mañana. Sin duda. Badum. El viento soplaba cálido esa mañana. Estella estaba sentada en el borde de un banco desgastado cerca de una plaza, con las piernas cruzadas como una dama, sus ojos agudos como los de un depredador detrás de su capucha bajada. Ensign se sentó tranquilamente, apoyado contra su cadera, luciendo demasiado grande para ella. Hoy no hay víveres. Ni recados. Solo ella. La calle. Y el hombre con el que se suponía que debía pelear. Lo había seguido desde la mañana, lo cual no era gran cosa. Oscar no se escondió y no fue difícil encontrarlo. Salió de una taberna justo antes del mediodía, ajustándose el cinturón con descuido y entrecerrando los ojos ante el sol, como si lo hubiera ofendido. Su primer destino. Un puesto de fideos al borde de la carretera, donde pidió raciones dobles y charló con el cocinero como un viejo amigo. Estella estaba sentada al otro lado de la calle, bebiendo té en una mesa agrietada y fingiendo leer un libro de contabilidad arrugado. Desde allí, se dirigió a un rincón sombreado detrás de un puesto de mercado y echó a 2 tipos a la vez a echar un pulso. Ganó. Se rió. Les invitó a una ronda de bebidas. Bebió con ellos. Sin tensión en los hombros. Sin cautela en sus pasos. Solo un hombre viviendo de la forma más despreocupada posible. Tienes 3 días, Estelle, había dicho Rowan. Encuéntralo. Enfréntate a él en un duelo. Badum, badum. Y mátalo badum, badum, badum. Observó a Oscar beberse una jarra de cerveza amarga y pasarle el brazo por encima de los hombros a un anciano cojo. Rieron como viejos camaradas. Su taza estaba inclinada en un ángulo que Estelle conocía de memoria. El ángulo de Rowan. Borracho pero alerta. Relajado pero listo para atacar. Se reclinó en su silla como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Igual que Rowan. Badum, badum. La mirada de Estelle seguía volviendo a la cruceta en forma de S que estaba a su lado. Parecía vieja, pero pulida, con la empuñadura firmemente envuelta en cuero teñido de rojo. Una hoja boyácea. No elegante como una katana, pero cruelmente efectiva. Había evaluado y memorizado sus especificaciones. Peso aproximado, longitud, cambio de guardia, centro de gravedad, ella sabía exactamente dónde golpear, cómo desarmar, cómo matar. Podría hacerlo aquí. Ahora mismo. Un desenvaine, una finta, el método de flujo activo solo un segundo. Nadie la detendría. Pero sus manos permanecieron en sus mangas. Pronto se emborrachará, se dijo. No sería justo. Quiero pelear con él cuando esté lúcido. Si lo mato así, no probaré nada. Esa excusa no duró mucho. Ni siquiera estaba segura de creerla. Cuanto más lo miraba, más odiaba no querer odiarlo. Pero entonces, si no lo hago, la voz de Rowan, imaginada en su cabeza. Fría. Casual. Inevitable. Fracasaste, Estelle, no vale la pena conservarte. Tal vez el próximo, badum, 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 badum. Lástima. Ella moriría. El regreso de la muerte entraría en acción.
Ella se despertaría gritando, el mundo se reiniciaría y ella quedaría atrapada en otro bucle, badum, 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 badum. Mientras lo seguía por callejones y calles, sus pensamientos comenzaron a torcerse. La postura de Oscar al caminar, perezosa, casi dislocada. Como Rowan. La forma en que bebía, directamente de la botella, la misma marca, el mismo ritmo. Como Rowan. La forma en que parecía no importarle. Sus sonrisas. Sus ojos. La forma en que la gente se reía a su alrededor, pero no lo conocían de verdad. Como Rowan. Como Rowan. Como Rowan. Como Rowan badum, 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 badum. Él es como Rowan. Badum, 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 badum. Saludó a la gente por su nombre. Compartió bebidas. Coqueteó con la hija del panadero. Se rió cuando un perro callejero le robó su pan de carne y no lo persiguió. Se rió. Otra vez. Se reía con demasiada facilidad. Demasiado despreocupado. Como si supiera que no le harán daño. Como si estuviera por encima de todos. Como Rowan. Badum, 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 badum. Ella lo vio hablar con un panadero y convencer a un vendedor para que le diera dinero extra gratis. Manipulador. Viscoso. Igualito que él. Como Rowan. Bebió directamente de la botella. Se puso de pie igual que Rowan cuando fingía no ser peligroso. Su confianza era como una armadura. Mientras sus pensamientos se perdían, empezó a ver algo. No un parecido, sino una equivalencia. Era el mismo. Como Rowan tenía que serlo. Lo está ocultando. Seguro. Igual que Rowan. Escondiendo al monstruo dentro. Badum, 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 badum. Se le revolvió el estómago. Cuantos más rasgos mencionaba, más justificada se sentía. Estaba creciendo en su interior, hirviendo. Un calor que le impedía respirar. Es peligroso. Le hará daño a alguien. Es defensa propia. Sus pensamientos tartamudeaban. Se quedaron atrapados en sí mismos. Es lo correcto. Lo mataré. Está justificado. Él es, como, badum, 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 badum. Cayó el anochecer. Estaban cerca del distrito de almacenes. Edificios de madera, bisagras de hierro, cajas podridas. Sin guardias. Sin testigos. Estelle lo siguió como su aliento sobre el cristal. Fue entonces cuando los vio. 3 hombres bloqueaban el callejón. Corpulentos, con cicatrices y sonrisas muertas. Uno se crujió los nudillos. Otro hizo girar una cadena con pereza. Otro sacó un cuchillo de la bota. Oscar no se inmutó. Puedes marcharte, dijo con tono despreocupado. O puedes intentarlo. Lo intentaron. En menos de 10 segundos, los 3 estaban en el suelo, gimiendo, jadeando, agarrándose los moretones. Oscar ni siquiera había desenvainado su espada. Solo usó los puños, las rodillas y un codazo certero en las costillas. Se sacudió el polvo del abrigo y se dio la vuelta para alejarse. Badum, 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 badum. A Estelle se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Sintió que la sangre se le disparaba, como si algo se rompiera en su pecho. Él lo empezó, su mano voló hacia Ensan. Él los atacó, apretó la empuñadura. Dedos blancos. Agarre firme. Palma sudorosa. Mandíbula apretada. Dientes rechinando. Respiración superficial. Está atacando gente. Es peligroso, es peligroso. Es igualito a Rowan. ¿Verdad? ¿Verdad? Badum, 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 badum. Su cuerpo temblaba. No de rabia, sino de un miedo tan profundo que la vaciaba. Pero su mente ya estaba reescribiendo la narrativa, transformando el pánico en furia intencionada. Tengo que hacer esto. Badum, 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 badum.
Su corazón latía, latía, latía. Exhaló entre dientes. Tenía sudor en la frente. Dobló ligeramente las rodillas, en postura firme, preparada. Estaba a segundos de desenvainar a Ensign. Tengo que detenerlo. Tengo que detener a esta copia de Rowan, a este monstruo, antes de que, Oscar se detuvo a medio paso. Giró la cabeza rápidamente y sus ojos se clavaron en el callejón que tenía detrás. Él lo sintió. Una intención asesina, salvaje, cruda y torpe, que se escapa de un rincón como el vapor de una tetera rota. Pero entonces, nada. El callejón estaba vacío. Estelle ya había desaparecido. El fuego de la chimenea se había reducido a brasas anaranjadas. Estelle estaba sentada sola a la mesa de la cabaña. La luz proyectaba sombras bajo sus ojos. Ensign yacía sobre su regazo. Su piedra de afilar, sin usar hasta entonces, reposaba junto a un cuenco de agua. Mojó la hoja con cuidado, ritualmente, y la deslizó por la piedra con mano experta. Shhhht. El sonido del metal raspando la piedra resonó suavemente en la silenciosa casa. Un ritmo que solo conocía al observar a Rowan, ahora imitado con una precisión inquietante. De nuevo. Shhhht. Shhhhkt. Se concentró en el filo. El peso. El equilibrio de la hoja. Esto era diferente de las espadas de madera de entrenamiento. Diferente del ritmo del combate. Esto era una preparación para matar, y no podía permitirse un filo desafilado. No para esto. Su rostro estaba inexpresivo. Completamente quieto. Mañana, susurró. Mañana lo haré. Shhhht. El acero relucía. El filo relucía aún más bajo la luz del fuego. Y ella no se dio cuenta cuando Rowan abrió la puerta. Había salido, medio dormido, con la irritación frunciendo el ceño, dispuesto a decirle que dejara de hacer ese maldito ruido. Pero algo en la escena lo detuvo. Él permaneció en silencio. Se apoyó contra la puerta, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, pero no con fastidio. Estelle no lo sintió. No miré hacia arriba. Todo su mundo era espada y piedra. Rowan la observó un buen rato. La luz del fuego iluminaba su rostro, inexpresivo y afilado como el arma que tenía en el regazo. Y entonces, sonrió. Una sonrisa silenciosa, satisfecha y complacida. Él se dio la vuelta sin decir palabra y la dejó afilar su cuchillo en paz. El adoquín se sentía cálido bajo sus botas. El sol de la mañana aún no había disipado la niebla en las calles de Armagh, y Oscar lo prefería así. Menos ruido. Menos gente. Más paz. Bostezó al doblar una esquina, rascándose distraídamente la nuca llena de cicatrices. Un tendero lo saludó con la mano. Él le devolvió el saludo. Pensó en desayunar. Un pastel, tal vez. Algo ligero. Pero sus instintos le hacían cosquillas. Dio un paso, se detuvo y luego se desvió del camino principal. Un tranquilo callejón se curvaba hacia una pequeña ruina abierta. Piedras cubiertas de musgo y salpicadas de sol. Nadie venía nunca por allí. Se detuvo en el centro y dijo, sin mirar atrás: quien quiera que me haya estado siguiendo, mejor que salga ya. Odio que me sigan antes del almuerzo. Una sombra se movió. Deliberada. Medida. Luego, una voz, suave, pero aguda. Te has demorado bastante. Él se giró. Una niña salió de la entrada del callejón, quitándose la capucha. Cabello índigo. Ojos castaño claro. De complexión pequeña, quizás 6 años como máximo. Vestía ropa sencilla, pero mantenía una postura firme. No estaba asustada. No estaba perdida. Lo que más le llamó la atención fue la espada envainada que le quedaba demasiado grande. Oscar parpadeó. Un niño. No temblaba. Sus manos se cernían cerca de la empuñadura de su espada, pero no con nerviosismo. No. Eso era el enfoque. ¿Me has seguido todo este tiempo? Ella no respondió. Ella desenvainó su espada, dejando que la vaina se deslizara y cayera por la gravedad, pues sus brazos aún eran demasiado pequeños para desenvainar la altura completa de Ensign. Oscar suspiró y giró el cuello. Muy bien, chico. Veamos qué tienes.
Levantó la espada, con una mano en la empuñadura y la otra apoyada perezosamente en el lomo. Sin postura. Sin una verdadera guardia. Los dos primeros enfrentamientos fueron leves. Pruebas. Fintas de él. Sondeos de ella. El acero chocó contra el acero cuando Oscar atacó con un tajo amplio y potente. Ella retrocedió con un giro, apenas parando, con las botas resbalando sobre la piedra. Era rápido y fuerte. Pero nada abrumador. Constitución de fuerza, pensó con calma, escudriñando con la mirada. Nivel, alrededor de 30. Centrada en Fueidit. Domina el manejo a 2 manos. Agi baja, desmedia. Alcance del arma, alto. Agarre, natural. Trabajo de pies. Experimentado, pero sin optimizar. Aún no se ha detectado ningún método de flujo. Su cerebro lo descompuso todo como si fuera un videojuego. Oscar. Nivel. 30. Distribución de estadísticas. STR Videxagi. Cambió de postura. Respiró con calma. El método de flujo estaba inactivo, por ahora. Sus propias estadísticas le daban vueltas en la cabeza. Stelle Segmund. Nivel. 19. Distribución de estadísticas. Agidexint STR ajustó ligeramente su agarre sobre Ensan. Es fuerte, murmuró para sí. Pero, puedo matarlo. A pesar de la diferencia de niveles, lo sintió. El ritmo de sus golpes. El respiro antes de que retomase su postura. El momento en que su peso se desplazó hacia adelante medio segundo antes de lanzarse al ataque. Era poderoso. Pero abierto. Una pared de músculos, pero no una pared sin grietas. Es como Rowan. Pero en una pelea, comparado con él, este tipo es un preludio. Oscar lanzó desviado. Llegó rápido, no con toda su fuerza, ni siquiera cerca, solo un barrido horizontal para probar el espaciado. Te daré exp, Oscar, exhaló por la nariz. Regla N6. Lee la muñeca, no los ojos. Stelle se deslizó bajo él como el viento que se cuela por una grieta en la pared. Sus zapatos apenas hicieron ruido al girar hacia su lado ciego. Él levantó una ceja. Otro golpe, esta vez hacia abajo, con más peso detrás. Ella desvió el golpe con un medio giro, inclinando su espada lo justo para apartar el acero de su hombro. Sin choque. Sin desperdicio de energía. Regla N11. Redirigir, no bloquear. Oscar intervino de nuevo. Su espada ancha descendió en un corte diagonal perezoso, como si alguien espantara una mosca. Stelle no se movió ni por un segundo. Entonces, con 2 pasos y un golpe, paró el golpe con precisión. Y contraatacó. Su espada se lanzó hacia adelante con una precisión aterradora, un golpe limpio apuntando a su pecho expuesto. Pero se detuvo. A un mero susurro de distancia del contacto. A Stelle se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Sus ojos se abrieron de par en par. Y en ese momento de vacilación, Oscar saltó hacia atrás, sus botas resbalaron sobre la piedra mientras restablecía la distancia, riendo suavemente. Giró la espada hacia su hombro y sonrió. Caramba, no eres un mocoso común y corriente. La observó, más concentrado. Esos movimientos, esa sincronización, joder. Se te da muy bien. Oscar no se estaba burlando. Parecía que lo decía en serio. Stelle no se movió. Su espada seguía en alto. Pero su corazón latía con fuerza. Podría haberlo acertado, pensó. No lo hice, ¿por qué no lo hice? Ella apretó su agarre. Oscar ladeó la cabeza. Muy bien. Ahora tengo curiosidad. Bajó la espada, no por falta de respeto, sino para preguntar con calma. ¿Tienes un nombre, chico? Su postura, aunque relajada, era inconfundiblemente la de un luchador. Stelle exhaló, estabilizó el juego de pies y respondió con calma. Stelle. Espadachín. Una pausa. Entonces, como mandaba la tradición entre guerreros, Oscar adoptó una postura de preparación, dejando de bromear. Oscar Bellemont. Mercenario.
Oscar Bellemont. Mercenario. Apenas las palabras salieron de su boca cuando Estelle se abalanzó. Sus espadas se encontraron, no con fuerza bruta, sino con un chasquido de juicio. Giró sobre su pie delantero. Lanzó un golpe. Fintó. Luego retrocedió con una finta alta, desplazando su peso para poder lanzar un corte desde abajo. Él se desvió. Pero demasiado tarde. La punta de Ensan flotaba a centímetros de su estómago antes de que ella se apartara. TCH. Otro más. Volvió a dar vueltas. Codo izquierdo alto. Postura sobreextendida. Recuperación lenta. Un golpe fácil en las costillas, pero ella no lo recibió. ¿Por qué no estoy? Esquivó un golpe y respondió con un golpe rápido, ligero como un susurro. Su espada casi rozó el canto de la mano de Oscar, quien reaccionó en consecuencia. Pero no presionó. Fue otra finta. Ella se agachó bajo el brazo que sostenía la espada y cambió su agarre para realizar un corte inverso. Ella podría cortarle la cabeza, o al menos, clavarle la espada en el cuello. Ella no lo hizo. Oscar retrocedió un paso, respirando con calma. Ni siquiera sudaba. «Oye, ¿por qué me atacas?», preguntó con tono despreocupado. «¿Una prueba de valentía? ¿Un entrenamiento? ¿O quieres robar dinero?». Ella no dijo nada. Levantó una ceja. «Tampoco es venganza. Estarías gritando». «Entonces, no es nada personal, ¿eh?», dijo, entrecerrando los ojos. «¿Te envió alguien?». Estelle no se inmutó. No habló. Simplemente dio vueltas. «Tus ojos, ni siquiera me miran, chico», se burló. «Ni siquiera quieres estar aquí. No estás emocionado. ¿Por qué debería estarlo yo?». «Entonces, durante todo este tiempo no me tomaste en serio, ¿verdad?», gruñó Estelle, apretando los dientes. Se movieron de nuevo. Otra pasada. El acero resonó, breve y agudo, y la espada de Estelle se deslizó justo debajo de su barbilla, presionando contra la suave carne de su cuello. Sus manos no temblaron. Su expresión no se quebró. «Hablo en serio», dijo con voz monótona. «Si no luchas como es debido, te mataré». Pero, a pesar de tener una espada bajo el cuello, Oscar ni siquiera se inmutó. Solo parpadeó. «No, no lo haré». «Es aburrido», dijo simplemente, como si hablara de un juego de cartas. «No estás en esto. Ni siquiera estás aquí». «Estoy aquí», espetó Estelle. «No, no lo eres». Retrocedió con indiferencia, apartando la espada con la palma. «El que no se toma esto en serio, ¿no eres tú, chaval?». Volvieron a dar vueltas. Un nuevo ritmo. Un nuevo tempo. «¿Hablas en serio?», preguntó Estelle con frialdad. «Eso no cambia nada. Esta pelea es real. Para mí. Lo digo en serio. Me castigarán si fallo». Oscar ladeó la cabeza. «¿Castigado por quién?». «Tu entrenador». Se encogió de hombros. «Aún no es suficiente para disfrutarlo». Otro pase. Estelle parpadeó. Otra oportunidad. Una enorme. Ella podría terminarlo allí mismo. Su corazón dio un vuelco, pero sus brazos no se movieron. Ambos se retiraron. Reinicio. El silencio resonó más fuerte que el acero. Y entonces, Estelle espetó. «¿Por qué te burlas de mí?», gritó. Su postura se desmoronó. Su respiración se quebró. Oscar parpadeó. «¿Qué? No me estás tomando en serio. Ni por un segundo». Solo. Se atragantó con sus propias palabras. «Eres igualito a él». Volvió a levantar a Ensan, no con limpieza esta vez, sino con pasión. Con una intención cruda y caótica. Y ella cargó, chocando espadas con él. La espada de Estelle temblaba en sus manos. «¿Por qué? ¿Por qué están todos así?». Se le quebró la voz. De nuevo, arremetió. El acero entrechocó. «¿Por qué todos los espadachines tienen que ser unos cabrones locos?». Era rápida. Su ritmo, impecable. Su juego de pies, perfecto. Cada golpe llegaba más rápido que el anterior, cada movimiento ejecutado de memoria, aprendido a fuego, perfeccionado tras 100 muertes. Y aún así, la espada de Oscar se movía como un madero arrastrado por la marea. Nunca afilada. Nunca con intención de cortar.
Solo lo suficiente para desviar. Pelea conmigo de verdad. Gritó. Por favor, solo. Su voz se quebró por completo. No pudo terminar la súplica. Ella tampoco pudo contener más las lágrimas. Lo intenté. Intenté odiarte. Intenté verlo reflejado en ti. Intenté hacerlo más fácil. Ella se abalanzó de nuevo. No hacia Oscar. En Rowan. O la sombra que intentó pegar sobre el rostro de este hombre. Pero cuando la distancia se cerró y su espada se alineó con su corazón, su ser real y vivo, ella dudó. Pero tú no eres él, su muñeca vaciló. Ella se apartó de nuevo. Si tan solo intentaras matarme en serio, si lo hicieras realidad, entonces podría hacerlo. Su postura se tambaleó. Tengo que cruzar la línea. Tengo que hacerlo. Si no puedo matar a un hombre, ¿cómo podría siquiera esperar? En ese momento, como si escuchara el grito de su corazón, Oscar se conmovió. Sus pies aplastaron la tierra con determinación. Su respiración era un siseo bajo y agudo. Cambió de agarre. Encorvó los hombros. Bajó el centro de gravedad. Su espada brilló. Demasiado rápido. Demasiado pesado. Un golpe de verdad. Habla en serio. Estelle vio el ataque. Interpretó la frase y reaccionó en consecuencia. Regla 10. Nunca bloquees lo que puedas redirigir. Su muñeca se torció. Se movió para desviar la espada, pero falló. ¿Qué? Es demasiado pesado. Ensan se hundió. Sus brazos temblaron. La fuerza la atravesó como una roca rodante y griega. La espada de Oscar se detuvo. El acero frío presionó ligeramente el costado de su cuello. Y en ese preciso momento, sintió alivio. No tener miedo. No decepción. Alivio. Una ola de emoción tan profunda y confusa que casi dejó caer su espada. Yo quería esto. Una parte de ella anhelaba que alguien le quitara la posibilidad de elegir. Una parte de ella no quería decidir entre su vida y su muerte. No quería que la sangre en sus manos fuera solo suya. Una cobardía tan silenciosa, tan profundamente enterrada, que fue necesario el filo de Oscar para sacarla a la luz. Oscar rió entre dientes. ¿Ves? Tú también lo estás haciendo. Estelle se estremeció. Realmente no quieres esta pelea desde el principio, al igual que yo. Estelle apretó los dientes, temblando. No podía discutir. Oscar exhaló lentamente. Luego, con un leve clic, envainó su espada. He terminado. A Estelle se le cayó el alma a los pies. ¿Qué? Si necesitas matarme, dijo Oscar con voz tranquila y resuelta, tendrás que probarme mientras esté desarmado. Se quedó quieto. Con las manos a los costados. No usaré más mi espada. ¿Hablas en serio? Soy. El viento cambió y el silencio entre ellos se prolongó. No levantó la espada. Tampoco la bajó. Estaba atrapada en medio de la peor indecisión. Hazlo. Hazlo. Has hecho cosas más difíciles. Ya no puedes acobardarte. Tienes que, pero sus manos no obedecieron. La mirada de Oscar se suavizó. ¿Te gustaría escuchar una historia antes de decidirte? Estelle parpadeó. Oscar, desarmado y completamente tranquilo, miró hacia arriba un instante y luego volvió a mirarla. Su expresión era pensativa. No suplicante. No desafiante. Solo, cansado. ¿Sabes? En aquellos tiempos, dijo en voz baja y tranquila, era un soldado orgulloso. Soltó una risita seca e irónica. Viva Boyachia y todo eso. Estelle no dijo nada. Continuó. Me encantaba. El ejército. Luchar. Marchar. La emoción del combate. Por un tiempo, fue la mejor vida que pude haber deseado. Y habría hecho cualquier cosa por el imperio. Cualquier cosa. Y lo hice. Su voz se desvaneció ligeramente. Podía verlo. Tenues sombras en sus ojos. Una especie de peso que no provenía del fracaso. Venía del recuerdo. ¿Has oído hablar alguna vez de las tribus de los devoradores de espíritus? Estelle frunció el ceño levemente, sorprendida por el nombre. Negó con la cabeza lentamente. No lo creía, murmuró Oscar. Ya casi no están. Eran gente extraña. Linajes mixtos, hombres bestia, semihumanos, y también humanos.
Tienen esta habilidad, como su nombre indica, pueden devorar espíritus y usar su poder. Aterrador, ¿verdad? Estelle frunció el ceño levemente. No sabía casi nada de espíritus ni de sistemas mágicos, pero incluso con sus lagunas, comprendió lo antinatural que sonaba. Oscar rió con amargura. Sí. Injustamente dotado, si quieres saber mi opinión. Y peligroso también. Al Imperio no le gustó eso. Su sonrisa se desvaneció. Así que nos ordenaron borrarlos. Las palabras golpearon a Estelle como un ladrillo. Eliminarlos. Sí. Los dedos de Estelle temblaron ligeramente alrededor de su agarre. Luché. Gané y maté a muchos. Cumplí con mi deber. Matar luchadores era una cosa. Guerreros. No tengo ningún problema con eso. Se pasó una mano por la frente, como si se quitara el polvo de una herida que no cicatrizaba. Se dio unos golpecitos en la cicatriz. Y otra vez. Y otra vez. Un gesto lento y rítmico, como si intentara soltar algo. Luego llegó la parte donde encontramos una aldea. Una escondida en el desfiladero. Principalmente mujeres, ancianos, y niños. Gritaban. Corrieron. Sus ojos bajaron. Estelle sintió que se le cortaba la respiración. Me dijeron que terminara el trabajo. No lo dudé, los labios de Estelle se separaron, pero no salió ningún sonido. No era deber. No era lealtad. Solo, cumplí órdenes. Igual que siempre. Bajó la mano de su frente. Sus hombros se encorvaron ligeramente, por primera vez. Pero después, algo se rompió. Ni siquiera recuerdo qué me hizo estallar. Una voz en mi cabeza simplemente me dijo, no más. Pasé días caminando. Semanas. Me golpeé el cráneo contra árboles. Rocas. Cualquier cosa con tal de olvidar el ruido que hacían esos niños. No sabía que tenía esa debilidad. Fue inesperado, incluso un poco vergonzoso, pero, incluso ahora, no puedo dejar de oír este sonido. La miró fijamente a los ojos. Sin sonrisa. Sin amargura. Solo verdad. Así que me fui. Ahora soy un desertor. El Imperio no perdona a hombres como yo, así que casi me envían a los fosos de gladiadores. Él suspiró. Pero nunca he dejado de pensar en ese día. En el peso de esos cuerpecitos. En los gritos. En la sangre. Estelle no supo cuándo había bajado la espada. Los ojos de Oscar no se apartaron. Permanecieron fijos en los de ella. Entonces, si te preguntas por qué no pelearé contigo en serio, se inclinó ligeramente. Es porque hice una promesa después de eso. Prefiero morir antes que matar a un niño. Las palabras cayeron como una montaña sobre el pecho de Estelle. Su garganta se apretó con un calor extraño y ajeno. Una que la hizo avergonzarse de las muchas formas en que había intentado justificar su asesinato. Es igual que Rowan. Es cruel. Es peligroso. Se lo merece. Cada mentira a la que se había aferrado se derrumbó ante esta verdad. Oscar no era ningún Rowan. Estelle se quedó paralizada, con la espada finalmente bajando. Sus pensamientos estaban dispersos y crudos, como cristales rotos que reflejaban demasiadas verdades a la vez. Oscar le dio la espalda. Vete a casa, chaval, murmuró, frotándose la nuca. Dile a ese desgraciado que te envió que, si tiene agallas, puede venir a pelear conmigo él mismo, a menos que sea un cobarde que se esconde tras un niño. Las palabras me hirieron profundamente. No es. Exclamó Estelle, instintivamente. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor de la empuñadura de Ensign. Oscar hizo una pausa y miró hacia atrás. No es un cobarde, dijo con una sonrisa burlona. ¿Entonces qué es? ¿Un debilucho? ¿O simplemente le da miedo una pelea de verdad? Ella negó con la cabeza, con los labios temblorosos. No es débil. No. Oscar ladeó la cabeza. Entonces quizás sea astuto. Enviar a un pequeño asesino a por mí sabiendo que no podría defenderme seriamente, eso explicaría muchas cosas. Y con eso, se dio la vuelta nuevamente y comenzó a alejarse, tan casual como siempre. Pero la visión de Estelle tembló. No lo entiendes, su pulso se aceleró. Su respiración se entrecortó.
Y para su sorpresa, no era odio lo que sentía, sino defensa. No lo conoces, gruñó. No sabes nada. Oscar no se detuvo. Es el muro más fuerte al que me he enfrentado, espetó Estelle. Más fuerte que tú. Más fuerte que yo. Más fuerte que nadie que haya visto. Entonces deja de hablar así. Ante esto, Oscar se detuvo. Sus hombros cayeron y, después de un largo momento, se giró lentamente. Esta vez no había sarcasmo en su voz. Ya veo. Debes estar realmente orgulloso de él. Estelle se estremeció. Si es así, me equivoqué. Lo siento. Sus ojos se encontraron con los de ella, ahora tranquilos y serios. Parece que es un maestro increíble. Tienes suerte de tener a alguien así enseñándote. Rowan. Un buen amo. Algo se quebró en su interior. Se quedó mirando a Oscar sin aliento por un instante. Y entonces gritó. ¿Qué? Rowan, un buen amo. Un humano basura como él. Sin pensarlo, Estelle se abalanzó sobre él, cegada por la rabia, con la espada reluciente. Es un monstruo. Un demonio. Un diablo que sonríe cuando me rompo. Retíralo. Sus pies golpearon el adoquín. Pero la calle bajo sus pies se movió. Dio un paso en falso. Demasiado adelante. Demasiado ansiosa. Y ella tropezó, quedando de bruces en el suelo. Sus rodillas golpearon el suelo con una sacudida de dolor. Regla N2. El juego de pies no es movimiento. Es posicionamiento. Cada paso debe tener un significado. El recuerdo llegó de golpe, vívido como una espada. Su cuerpo de 3 años se estrelló contra el suelo. Rowan la miró fijamente, con una mirada fría en un círculo vicioso. Descuidado, una bota en el estómago. Le robaron el aliento de los pulmones. Nunca alcanzarás la espada celestial así. De vuelta al presente, apretó los dientes y se incorporó de un salto, con la furia ardiendo en sus pulmones. Oscar no se movió. No se acercó. Simplemente la observó con esa misma calma indescifrable. Rowan, murmuró al fin, mientras ella se tambaleaba hacia él. Oye. Ahora que lo dices, hay cierto parecido. ¿Eres su hija o algo así? Saltó y atacó de nuevo. Ensign cortó de lado a lado, luego hacia arriba, y luego giró hacia abajo. Oscar esquivó cada golpe. Sin esfuerzo, sin desenvainar la espada. No estaba luchando. Se estaba desahogando. Y sus lágrimas caían a mitad del ataque. A Estelle se le quebró la voz al gritar, «¡Retírate!». Se abalanzó con los ojos encendidos. La basura de Rowan. «Oye. Te contradices, chico». Oscar, aún desarmado, retrocedió y se giró, esquivando sin esfuerzo el filo de su espada. Los ojos de Estelle brillaron de furia. Ella gruñó entre dientes. «¡Cállate!». Oscar ladeó la cabeza mientras esquivaba, casi riéndose, no de ella, sino con total incredulidad. «¿Qué te pasa, chica? Lo estás defendiendo un segundo, y ahora estás escupiendo fuego como ese. ¿Estás poseída o algo así?». Ese golpe solo encendió la mecha. Estelle rugió y cargó de nuevo, desmoronándose por completo. Regla N35. No persigas desarmados. Un luchador acorralado con los puños sigue siendo letal. Estar desarmado no significa estar seguro. Ella lo ignoró. Como ignoraba todo lo demás. Lo único que importaba era golpear algo. Oscar ni siquiera se molestó en contraatacar. Se hizo a un lado, tranquilo, y su expresión empezó a cambiar de la diversión a una preocupación silenciosa. Pero Estelle no podía verlo. Su visión se hundía en rojo. Cada intento fallido despertaba otro recuerdo, otra muerte, otro fracaso. Uno subió a la superficie, sin que nadie lo pidiera. Rowan, de pie sobre su cuerpo destrozado en la tierra, ni siquiera enojado, solo frío. Te lo advertí. La debilidad muere en Boyachia. Quizás el próximo lo haga mejor. Su respiración se entrecortó. ¿Qué clase de maestro hace eso? Se detuvo, con la espada temblando en sus manos, y su rabia se transformó en confusión. Sus rodillas amenazaron con doblarse de nuevo, pero se estabilizó. Es horrible, eso es obvio, susurró para sí misma.
Ella miró a Oscar, que seguía observándola desde unos pasos de distancia, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones uniformes. Su voz se alzó, entre la ira y la incredulidad. ¿Y por qué dices eso? ¿Por qué crees que es un buen amo? Estelle se lanzó de nuevo, todavía perdida en el desastre que se desarrollaba dentro de su pecho. ¿Por qué lo defendí? El pensamiento empezó a crecer en su mente. Oscar no se inmutó. Inclinó el cuerpo lo justo, y la hoja se deslizó sin hacerle daño. Y entonces, con su juego de pies, atacó, corto y preciso, obligándola a retroceder. Estelle retrocedió por instinto. Retrocedió. Regla N5. Nunca retrocedas en línea recta. La retirada en diagonal preserva la visión y el equilibrio. Se equivocó. Lo supo en el momento. Se le resbaló el pie, perdió el equilibrio. Ella había cometido exactamente este error antes. El recuerdo lo golpeó como un látigo. Tierra. Cielo. La silueta de Rowan. Ojos fríos, palabras aún más frías. Supongo que eres un fracaso, el próximo podría aprender, no había gritado. No hacía falta. Simplemente lo dijo como si fuera un hecho. Como si fuera un objeto defectuoso en una larga cadena de producción. En aquel entonces, destrozada en el barro, con las costillas destrozadas, le había creído. Debe tener razón. Soy la fracasada. Pero ahora, las palabras anteriores de Oscar no la dejarían en paz. Un cobarde escondido tras un niño. Un debilucho. O simplemente demasiado asustado de una pelea de verdad. Ella vaciló, la espada tembló ligeramente en su mano. Durante mucho tiempo, había vivido dentro de las definiciones de Rowan. Éxito o fracaso. Débil o útil. Una espada para forjar o desechar. Pero Oscar lo había llamado de otra manera. Cobarde. Esa palabra, cobarde, se le pegó como humo, se enroscó en sus pulmones y llenó los espacios donde alguna vez el miedo y la certeza se habían sentado sin ser desafiados por la duda. Y la duda le permitió mirar a Rowan desde otra perspectiva. Oscar rió entre dientes, sin burla, pero con cansancio. Levantó las palmas ligeramente en señal de rendición, observándola desahogarse con la misma naturalidad con la que se contempla una tormenta de verano. La verdad, chaval, no sé qué hacer para tranquilizarte, dijo. Pero si odias tanto a ese Rowan, quizás sea un canalla de verdad. El grito de Estelle llegó antes que el pensamiento. Cállate. Ella se abalanzó de nuevo, demasiado bruscamente, demasiado pronto. Regla N16. No te inmutes. Reacciona. Anticiparse mata. Predecir salva. Pero sus instintos la traicionaron. Se estremeció. Su hombro se contrajo, lo justo para interrumpir el flujo. Lo justo para desalinear el ángulo. Lo justo para recordar, sus piernas temblaban en aquel entonces, 800 vueltas atrás, o fueron 900. Un golpe violento en el costado. Un mal aterrizaje, su columna vertebral estaba destrozada. Parálisis. Una muerte prolongada la esperaba. La silueta de Rowan, de pie sobre ella. Patético. Tu talento es una mentira. Qué pena, quizás el próximo lo haga mejor, y entonces el frío acero atravesó su garganta, mientras Rowan ponía fin a su miseria con su espada. El pecho de Estelle subía y bajaba rápidamente. Sentía los brazos pesados. Rowan tenía razón. Su talento era una mentira. Estas reglas, no eran mantras de entrenamiento. Ni tampoco verdaderas filosofías. Eran cicatrices. Cicatrices grabadas en su alma para evitar las mismas muertes una y otra vez. Esgrima 101, estilo Pléyades. Ella tragó saliva. Nunca fue real. Solo un mecanismo de defensa. Un ritual para mantener la cuerda. Para mantener el miedo a raya. Si seguía las reglas, quizá no moriría. Si seguía las reglas, quizá valdría algo. Pero ella no era especial. No tenía talento. No la habían elegido. Lo había creído de todo corazón. Si ni siquiera puede alcanzar la espada celestial después de todos estos esfuerzos, si ni siquiera puede hacer eso, no vale nada. Casi lo dijo en voz alta. Solo soy una cobarde. Una fracasada. Pero entonces, otra voz, no la de Oscar, ni la suya. La de Rowan, resonando en su cabeza.
Qué lástima, quizá la próxima lo haga mejor, el siguiente. Oscar no se movió. Ni un tic. Ni siquiera una mirada de preocupación. Solo una mirada serena y una respiración silenciosa mientras Estelle se abalanzaba sobre él, con la espada destellando con temerario abandono. Regla N72. Los movimientos de salto son tontos a menos que estés desesperado o seas más fuerte. Ella saltó y al instante se arrepintió. Su cuerpo quedó suspendido en el aire demasiado tiempo, sin posibilidad de pivotar ni de ajustarse. Completamente abierto. Hace unos 200 bucles. Sus pies se despegaron del suelo. Su espada estaba demasiado alta. Rowan ni siquiera contraatacó con su espada. Solo un golpe de palma en el pecho. El aire desapareció de sus pulmones. El mundo dio vueltas. Un crujido. Sus costillas. Entonces, antes de desmayarse, escuchó. Esa tonta arrogancia. No estás listo. Espero que el próximo me tome en serio, aterrizó con fuerza, sus botas raspando la piedra. Oscar no había castigado ese error. Pero ella atacó de nuevo. Regla N19. Mantente alerta, literalmente. Pies planos igual sin pivotes igual sin esquivar. Sus pies estaban demasiado plantados. Una respiración demasiado lenta, una postura demasiado rígida. En un bucle fallido, cuando tenía alrededor de 4 años. Una parada. Demasiado fuerte. Sus talones resbalaron. Rowan ni siquiera se detuvo. Giró y bajó la espada. Su cuerpo se dobló. Su aliento hacía gárgaras con sangre. Débil. Una espada rota que finge brillar, ¿eh? El próximo podría tener potencial real, el siguiente. Siempre el siguiente. 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 Resonó en su cráneo como una maldición. Siempre el siguiente jodido. Porque Estelle Segmund, esta vez, nunca fue lo suficientemente buena. Y tal vez, pensó con amargura, la siguiente sí lo sería. Pero entonces, algo pequeño, silencioso y enojado, cobró vida. Un pensamiento. Una pregunta que debería haber surgido hace mucho tiempo. Una que nunca se había atrevido a preguntar, porque creía demasiado en su propia inutilidad. La autoestima de Estelle, la autoestima ya rota de Natsuki Subaru, estaba siendo continuamente pisoteada y destrozada por Rowan. Tanto es así que incluso después de 1000 muertes, 10.000 horas de estudio del arte de la espada y más de 9 años de experiencia total en la vida real, nunca se había hecho esta simple pregunta. ¿Y tú qué, Rowan? Las palabras salieron de ella como un trueno. Estelle se tambaleó a medio paso. Se le cortó la respiración. La espada bajó, flácida en su mano. Oscar frunció el ceño. No la había tocado, ni siquiera se había movido, pero algo en ella se había roto. O quizás, hecho clic. Ella se quedó allí, congelada. No tenía miedo. En revelación. Dices que nunca alcanzaré la espada celestial, murmuró. Su voz no tembló, pero sonó lejana, como si hablara en un largo pasillo resonante en su mente. Pero, ¿por qué ni siquiera lo intentas? Un rayo le recorrió el cerebro. Los pensamientos se rebobinaron. Los bucles se invirtieron. Ella lo vio todo, ahora al revés. Rowan, espadachín legendario. Monstruo de Boyachia. Matador de reyes y cobardes por igual. Más fuerte que nadie. El rey demonio de este mundo. El maldito jefe final de su aventura Isekai. Y aún así, ¿por qué no está persiguiendo la espada celestial? El pináculo de la esgrima, el pico divino inalcanzable, ¿por qué no lo intentaba? Si alguien podía alcanzar la cima del manejo de la espada, ¿no era él? ¿Por qué era ella la única que sangraba en el suelo, vomitaba a borbotones, se mataba de hambre para alcanzar la agilidad? ¿Por qué era ella la única que optimizaba cada respiración, cada mordida, cada estiramiento, cada regla? ¿Por qué era él el que bebía hasta quedar insensible todas las noches? ¿Por qué durmió hasta tarde?
¿Por qué su aliento siempre olía a podredumbre y desesperanza? ¿Por qué a menudo su espalda se encorvaba como si estuviera cargando la tumba de un sueño demasiado pesado para levantarlo? Su voz era apenas un susurro, pero profunda. ¿Por qué apestas a derrota, Rowan? Oscar dio un paso adelante, pero se detuvo. Algo en su quietud lo inquietó. Tras el flequillo, sus ojos estaban abiertos de par en par. Demasiado abiertos. Como si alguien estuviera viendo cómo se le rompía una presa en el cráneo. Vuelta tras vuelta se derrumbaban bajo una nueva luz. Ella lo vio con claridad. Rowan gimiendo en la cama. Rowan desestimando sus esfuerzos con sonrisas vacías. Rowan apestando alcohol barato. Rowan viéndola luchar, sudar, gritar, y sin entrenar a su lado. Sin luchar ni una sola vez en 6 años. Sin intentarlo ni una sola vez. Y lo había confundido con distanciamiento. Con confianza. Con dominio divino. La indiferencia y la flema de los poderosos. No. No me ayuda a alcanzar la espada celestial, pensó atónita. Me obliga a alcanzarla, porque ya no puede. Él, ya se dio por vencido. Probablemente hace años. Y ahora estaba obligando a sus hijos a perseguirlo por él. Como un soldado fracasado que grita órdenes desde la sombra mientras los niños marchan hacia la guerra. Como un atleta fracasado que cría a su hijo para que gane las Olimpiadas, pero no pudo. Como oh, qué carajo, su boca se torció. Algo amargo, enfermizo, le subió al pecho. Él no es más que un perdedor. Estelle se quedó allí, inmóvil. Su respiración se había calmado. Bajó la espada, tocando los adoquines con la punta. Aflojó los puños. El temblor desapareció. No miró a Oscar. Tenía la mirada baja, el rostro ensombrecido por el flequillo. Se secó el sudor y las lágrimas que le goteaban en la cara, respiró hondo. Y entonces, no me importa tu historia de fondo. Su voz cortó el silencio como un hilo que se rompe, haciendo que Oscar jadeara. No me importan tus arrepentimientos ni tu moral, Oscar. Estoy harto de escuchar a borrachos, ¿ves? Oscar se enderezó. El cambio de atmósfera fue inmediato. Tangible. Como si el suelo mismo estuviera a punto de agrietarse. Levantó su espada lentamente. Sin desesperación. Sin ceremonia. Solo precisión. Su cuerpo se alineó como una espada forjada con un solo propósito. No desenvaines la espada si quieres. Ya voy. Los ojos de Oscar se entrecerraron. Él podía sentirlo. Ese fuego inquietante en su mirada, no fuerte, no brillante, sino ardiente, constante, silencioso como una estrella colapsando sobre sí misma. Se veía tan pequeña. Esa katana aún parecía enorme en sus brazos. No debería haber podido soportar esa presión. Pero algo dentro de él se retractó. Moriré si no bloqueo esto. Su corazón latió con fuerza. Pero se quedó quieto, resignado. Ya no desenvainaría su espada. Lucharía con las manos desnudas solo para defenderse. Y si Estelle aún logra matarlo, que así sea. Pero luego ella se movió. Se lanzó, no rápido, pero casi perfecto. Sin pasos en vano. Sin movimientos inútiles. Sin temblores. Sin un atisbo de duda. Solo la línea más nítida entre la intención y la ejecución. Era tan fluido, tan mecánico, que al mercenario cuyas manos de repente temblaban por reflejo, le pareció que se movía en cámara lenta. El cuerpo de Oscar se movió antes que su cerebro. Sus instintos, embotados por años de represión, despertaron de golpe cuando la afilada espada de Ensign voló hacia él sin detenerse. El sonido del acero raspado resonó por el callejón mientras desenvainaba apresuradamente su espada en el último segundo posible. Choque. Sus espadas chocaron. Esperaba sentir el retroceso recorriéndole los brazos. Pero nada. Apenas hubo retroceso, ni siquiera fricción. Sintió como si su mandoble se deslizara sobre la katana de ella. La desviación del golpe fue demasiado precisa. Ella no se tambaleó. Él sí. A Oscar se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué demonios fue eso? Bajó la postura instintivamente. Ajustó su agarre. Sus músculos se tensaron. Su mirada dejó de vagar, fijada en el objetivo.
vio a Estelle agachada mientras ya estaba lanzando un golpe diagonal hacia arriba, y lo contrarrestó in extremis, antes de retirarse en un salto hacia atrás. Por primera vez, él estaba luchando contra ella en serio. No lo planeó. No quería. Pero su cuerpo reaccionaba al espíritu de lucha de este chico. La presencia de Estelle ahora se sentía como una espada afilada, no solo entrenada, sino forjada. Y Oscar se sorprendió al encontrarse sonriendo. Sus espadas se habían vuelto borrosas. Metal cortando el aire, pies moviéndose, deslizándose, haciendo eco en los adoquines. Para el veterano soldado boyaco, la forma de Estelle podría describirse como hermosa, una exhibición impecable de experiencia. Es un genio, pensó. Ningún niño pelea así. Cada golpe, desvío y giro fluía de ella como un instinto esculpido por la obsesión. La espada de Oscar era más pesada, sus golpes más amplios, incluso más rápidos, pero ella interpretaba cada uno con una facilidad aterradora. Oscar sonrió mientras saltaba para lanzarle un golpe. Un movimiento simple, pero preciso, rápido y fuerte, con la intención de forzar al oponente a seguir su propio ritmo. Pero Estelle apenas se inmutó. Regla N5. Nunca retrocedas en línea recta. Retroceder en diagonal preserva la visión y el equilibrio. Retroceder es pedir que te persigan. Regla N4. Nunca esquives más de lo necesario. En apenas 2 pasos, esquivó con valentía la gran espada que caía a un pelo de distancia, con la punta pasando justo delante de su nariz. Y ya estaba preparando un contraataque. Él quería que ella siguiera su ritmo, pero ella también le impuso el suyo. Este pequeño intercambio se convirtió en un tira y afloja desesperante, donde el primero en cometer un error pierde. Intercambiaron de nuevo, y Oscar lo hizo de nuevo. El ataque en picado, pero con aún más fuerza y velocidad, y ni siquiera cerca de golpear a Estelle. ¿Qué está haciendo?, pensó antes de darse cuenta. Su espada, al caer, aterrizó furiosamente sobre los adoquines, rompiéndolos en metralla que salió disparada hacia Estelle. Pero aún así, el instinto de Oscar le decía que esto no afectaría al monstruo contra el que luchaba. Sus instintos estaban en lo cierto. Regla N72. Los movimientos de salto son tontos a menos que estés desesperado o seas más fuerte. En el aire igual predecible y más lento. Regla N27. La distancia, el alcance y la cobertura no importan si el ángulo es incorrecto. Usa los ángulos para maximizar tus estadísticas espaciales y minimizar las de ellos. Ella saltó alto y hacia atrás hacia la derecha y, haciendo circular con fuerza maná a través de su carne y músculos, giró salvajemente su cuerpo en una posición que seguía aproximadamente la dirección de las balas de piedra. Al hacerlo, minimizó su exposición a la peligrosa zona cubierta por los proyectiles de piedra. Ensign desvió parte de la piedra que no pudo esquivar, y otras que no había alcanzado la rozaron, provocándole numerosos arañazos. Regla N37. Planifica tus lesiones. Si te van a golpear, asegúrate de que sea en un lugar inservible. En un instante, aterrizó. Al instante siguiente, como un resorte demasiado tenso, saltó al lado izquierdo de Oscar, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Oscar, que ya había recuperado el equilibrio en menos tiempo que Estelle, la tensión en su postura cambió. Jeje, no lo puedo creer, ¿qué demonios estoy haciendo? Oscar no se quedaba atrás. Con años de experiencia como soldado imperial, soldado de primera clase, además, y mercenario, había resistido combates a muerte, frentes de guerra y asesinos de élite. Pero esta niña de 6 años lo abrumaba sin pestañear. Sintió la diferencia, no solo en la técnica, sino en la voluntad. Es porque sé que no puedo vencerla, ¿verdad? Por eso lucho con tanta intensidad. Me va a matar, se dio cuenta. No puedo detenerla. Una parte de él, una parte vieja y rota, casi le dio la bienvenida. Pues que así sea. Si me muero hoy, Oscar dejó escapar un suspiro. Reunió maná con ahínco, preparándose para asestar el golpe más fuerte posible. No se había dado cuenta, pero en ese preciso momento no oyó ningún grito horrorizado de ningún niño. Regla N11. Redirigir, no bloquear. Un gran golpe de espada cayó con fuerza, poderoso y real.
Estelle lo detuvo en el último momento, su método de flujo resonando en sus músculos como una onda en aguas tranquilas. El impulso se extendió por su cuerpo. Lo dejó girar en espiral. Y giró. El mundo se curvó con ella. Su talón se elevó rápidamente, impulsado por la fuerza centrífuga, y el flujo de maná, crack. La cabeza de Oscar se echó hacia atrás bruscamente cuando la patada le impactó de lleno en la barbilla. Se tambaleó, agitando los brazos, y luego cayó al suelo con un golpe sordo, mientras su espada resonaba a su lado. Antes de que pudiera moverse, la punta de su katana presionó ligeramente su cuello. Oscar parpadeó, desarmado. Su pulso era desbocado. No sentía miedo. Se sentía vacío. Y, de alguna manera, ligero. Se sintió culpable por divertirse tanto, peleando seriamente contra uno de aquellos a quienes prometió no matar nunca. Bueno, de todos modos él nunca fue el mejor en autocontrol. Estelle respiraba con dificultad, sus brazos temblaban ligeramente, había manchas de sangre de arañazos aquí y allá, pero sus ojos eran de acero. Él sonrió. Una sonrisa suave, casi melancólica. Gracias, murmuró. Supongo que eso lo compensa un poco. Quizás. Morir a manos de un niño, tal vez exista una forma de justicia. Estelle no se movió. ¿Ya terminaste? Él asintió. Todo tuyo. Bien. Entonces dame tu dinero si quieres vivir. Oscar parpadeó. ¿Qué? Ella no movió la espada. ¿Me oíste? Tu bolsa. Parpadeó de nuevo. ¿Eh? ¿Me estás extorsionando? Sí, dijo ella, ladeando la cabeza con una sonrisa de suficiencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Matar a una niña como yo? Abrió la boca. La cerró. Luego se rió, brevemente, con incredulidad. Con un suspiro y una sonrisa torcida, metió la mano en su bolsa, sacó la moneda y se la arrojó. Ella lo atrapó sin decir palabra y se giró. Mientras se alejaba, con la espada todavía desenvainada, el cabello desordenado y la ropa cubierta de tierra y sudor, parecía alguien mucho mayor que su figura. Cada paso impulsado por el peso de alguien dispuesto a romper el destino mismo. Oscar la vio irse. Oye, ¿qué vas a hacer con mi dinero? Se arrodilló para recuperar la vaina de su katana. Deja este lugar para siempre. Estelle caminaba por el bosque con pasos lentos y regulares. Bajo el suave resplandor del sol de la tarde, vagaba entre árboles susurrantes. Su mano descansaba suavemente sobre la funda a su lado. Ensan, aún zumbando débilmente por el calor de su agarre. Cada paso la acercaba más a la cabaña. A él. Para Rowan. Sus botas tocaron los escalones de madera de la cabaña y, por un instante, se quedó allí parada. Escuchando. Respirando. Luego empujó la puerta para abrirla. El familiar aroma a licor flotaba en el aire. Rowan estaba sentado a la mesa, recostado, con una bota apoyada en una silla y una botella de algo medio vacía junto a su brazo. Él no levantó la vista. Pero ella sabía que él la notaba. «Has vuelto», dijo Rowan, tranquilo e ilegible. Estelle caminó hacia el centro de la habitación. Las sombras la envolvieron como un manto, pero su voz sonó firme y clara. «Yo no lo maté». Eso fue todo. Solo unas palabras. Una confesión y una declaración, selladas juntas. La mano de Rowan se congeló a mitad del camino hacia su botella. El aire cambió. Se giró lentamente para mirarla. Sus ojos estaban inexpresivos, pero la comisura de su boca se torció. No era una sonrisa. No del todo. «Ya veo», dijo finalmente. Sus dedos se deslizaron hacia la empuñadura de su espada. Estelle no se inmutó. No respiró. Entonces dio un paso adelante. Y con un movimiento fluido, desenvainó a Ensan. El leve susurro metálico y el ruido de la vaina al caer al suelo resonaron en la habitación como una cadena al romperse. No apuntaba. No lo amenazaba. Simplemente lo sostenía. Entre ellos. Agarrado. Firme. Absoluto. Estelle tenía miedo, estaba aterrorizada casi. De ahora en adelante, podría morir en vano, incapaz de superar esta montaña, o causar bajas innecesarias. Sin embargo, por primera vez, se sintió superior a él y no quería renunciar a esa sensación.
Por primera vez en mucho tiempo, Stella Segmund, no, Natsuki Subaru dejó de huir. Fin del capítulo. Nota del autor. Ese capítulo es un poco denso, lo entiendo. Lo siento. Espero que lo hayas disfrutado de todos modos. Inventé muchas de esas cosas en su canción, no te voy a mentir, quizás algún día investigue a fondo para ser seria, jaja. Por suerte, estamos en otro mundo, puedo inventar sin muchos problemas. Francamente, solo 1000 bucles. Me parece un poco corto, no voy a mentir. Pero mi hermano decidió concentrarse, y Rowan es, canónicamente, el mejor instructor de esgrima de la serie después de Reinhard, así que, además, Oscar también es un orc. Y participó en un genocidio racial ordenado por el gobierno. Voyachi es un país de mierda. Merece la caída y la destrucción, pero, repito, hay buena gente allí, así que, ahora, dije la purga de los devoradores de espíritus, pero no sé cuándo se extinguieron, por lo que esto podría ser un agujero en la trama en términos de cronología. Siguiente. Rowan Segmund vs Natsuki Subaru. Vamos o descargo de responsabilidad. No soy dueño de Re. 0, pertenece a Tapei Nagatsuki. Aquí hay un borrador de cómo se ve en San, al menos la Tsuba. Fin de la nota.